Imagina el año 1095. En el corazón del califato abasí, en la ciudad más culta y poderosa del mundo conocido, un hombre lo abandona todo. No es un mendigo ni un fugitivo. Es el teólogo más célebre del Islam, el rector de la gran madrasa nizamiyya de Bagdad, el pensador que los sultanes consultaban y los sabios temían contradecir. Y sin embargo, una noche, en silencio absoluto, deja atrás su cátedra, su fama y sus certezas, porque ha descubierto algo aterrador: que todo lo que creía saber podría ser una ilusión, que la razón, esa herramienta que tanto veneró, tiene un filo que corta también hacia adentro. Había nacido en el seno de una civilización que ardía con la luz del conocimiento. En las vastas bibliotecas de Bagdad, en los palacios donde los filósofos debatían hasta el amanecer, bajo la luz temblorosa de los candiles, el Islam medieval había construido el edificio intelectual más ambicioso que la historia jamás hubiera contemplado. Una síntesis colosal de Aristóteles y el Corán, de la lógica griega y la revelación divina. Los grandes falasifa proclamaban con orgullo que la razón pura podía alcanzar la verdad absoluta, que el silogismo perfecto era la llave maestra del universo. Era una época embriagadora, una revolución del pensamiento que prometía responderlo todo. Pero en las profundidades de esa gloria intelectual acechaba una grieta silenciosa, una pregunta que ningún argumento lograba sellar. ¿Puede la mente humana, sola y desnuda ante el cosmos, tocar verdaderamente la realidad de Dios? Esa grieta tiene un nombre. Y ese nombre es Al-Ghazali. No como destructor del pensamiento, sino como el hombre que tuvo el coraje singular de mirar al abismo que la razón abre bajo nuestros pies, y no apartar la vista. Su historia es la de una crisis que trasciende su época, porque no le pertenece solo a él. Le pertenece a todo ser humano que alguna vez ha alzado los ojos al cielo, preguntándose si existe algo más allá de lo que la mente puede calcular, medir o demostrar. Es el relato de una batalla que se libra hoy con la misma ferocidad que hace 1000 años, en los laboratorios, en las aulas, en las madrugadas de insomnio existencial. La batalla eterna entre la certeza fría que la razón promete y la verdad viva que solo el alma, en su silencio más hondo, parece capaz de encontrar. Hay ciudades que no son simplemente ciudades. Hay lugares en la historia que se convierten en metáforas vivientes de todo lo que la humanidad puede alcanzar cuando arde con el deseo insaciable de comprender. Bagdad, en el siglo XI de nuestra era, era precisamente uno de esos lugares. Con cerca de 1 millón de habitantes, bibliotecas que albergaban más manuscritos que cualquier otra ciudad del mundo conocido, y un califa dispuesto a pagar en oro puro el peso de los libros traducidos del griego al árabe, la capital del califato abasí era el corazón palpitante de la civilización humana, el lugar donde la luz del conocimiento brillaba con una intensidad que tardaría siglos en volver a verse sobre la faz de la tierra. En ese mundo en ebullición intelectual, en el año 1058, nació en la ciudad de Tus, en la región de Jorasán, lo que hoy conocemos como el noreste de Irán. Un niño cuyo nombre quedaría grabado para siempre en los registros del pensamiento humano: Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Su padre, un hombre piadoso y humilde, que se ganaba la vida hilando y vendiendo lana en el mercado, murió cuando al-Ghazali era apenas un niño, dejándolo a él y a su hermano menor Ahmad al cuidado de un devoto amigo sufí de la familia. Fue este hombre quien, al ver que el dinero se agotaba irremediablemente, tomó una decisión tan práctica como providencial. Llevó a los 2 huérfanos a la madrasa local y los inscribió como estudiantes, pues allí, al menos, recibirían educación y sustento.
Nadie en aquel momento podía imaginar que ese humilde acto de necesidad estaba poniendo en marcha el ascenso del intelecto más formidable que el mundo islámico produciría en siglos. Desde los primeros años de su formación, Al-Ghazali demostró una capacidad que dejaba sin palabras a sus maestros. En Tus aprendió los fundamentos del fiqh, la jurisprudencia islámica. En Jurjan continuó sus estudios bajo la guía del erudito Ahmad al-Radkani, consolidando una base teológica que ya era más sólida que la de muchos hombres maduros. Pero fue su llegada a Nishapur, la ciudad más culturalmente vibrante de toda Jorasán, la que marcó el verdadero punto de inflexión de su trayectoria intelectual. Allí se convirtió en discípulo del imam al-Haramain al-Juwayni, considerado el jurista y teólogo más formidable de su generación, cuya academia atraía a los mejores espíritus de todo el mundo islámico oriental. Bajo la tutela de al-Juwayni, Al-Ghazali no solo aprendió, devoró. Consumió la teología, la filosofía, la lógica y la jurisprudencia con una voracidad que sus compañeros describían como casi sobrenatural, tomando notas exhaustivas, interrogando a mí pues su maestro más allá de los límites que cualquier otro estudiante se atrevía a traspasar, construyendo en su mente una arquitectura conceptual de una complejidad y una solidez verdaderamente asombrosas. Al-Juwayni mismo, hombre no dado fácilmente a los elogios, llegó a calificar a su discípulo con una imagen que se haría legendaria. Era, según sus propias palabras, un océano tan profundo que amenazaba con ahogar a sus propios barcos. No era hipérbole vacía, era el reconocimiento lúcido de que había algo en la mente de aquel joven que excedía la medida ordinaria del talento y rozaba el territorio del genio puro. Cuando al-Juwayni murió en el año 1085, el mundo islámico quedó con una vacante intelectual de proporciones monumentales. Al-Ghazali, con apenas 27 años, era ya ampliamente reconocido como el heredero natural de esa gran tradición teológica. Con el horizonte abierto y la fama empezando a precederle, tomó el camino hacia el campamento de Nizam al-Mulk, el gran visir del imperio selyúcida, el hombre que en ese momento gobernaba de facto los destinos del califato y que había convertido su corte en el más espléndido salón de debates intelectuales de todo el mundo conocido. El joven erudito de Tus llegó a ese campamento como un desconocido entre cientos de sabios que buscaban el favor del poderoso ministro, pero no tardó en revelar lo que era: una mente capaz de demoler cualquier argumento con la precisión quirúrgica de un maestro de la lógica. Nizam al-Mulk, hombre de enorme perspicacia política e intelectual, reconoció de inmediato la naturaleza de lo que tenía ante sus ojos. No era simplemente un teólogo talentoso, era un arma estratégica de valor incalculable. En una época en que los ismaelíes, los filósofos neoplatónicos y las sectas heterodoxas desafiaban los fundamentos del Islam sunita con razonamientos que muchos clérigos eran incapaces de refutar adecuadamente, un hombre capaz de combatirlos en su propio terreno, con la lógica, con la razón, con el argumento meticuloso y la erudición enciclopédica, era exactamente lo que el orden islámico necesitaba con mayor urgencia. Así, en el año 1091, el gran visir tomó la decisión que catapultaría al joven erudito a la cima absoluta del mundo intelectual islámico. Lo nombró rector de la madrasa Nizamiyya de Bagdad, la institución académica más prestigiosa y poderosa del mundo conocido. Bagdad en ese momento era un espectáculo de proporciones casi míticas. Sus mercados desbordaban de seda, especias y manuscritos traídos de los confines del mundo. Sus mezquitas resonaban con el llamado a la oración, entrelazado con el murmullo incesante de los debates teológicos. Y en sus academias, en esas madrasas iluminadas por aceite de oliva, donde los estudiantes dormían entre libros y despertaban entre preguntas, el pensamiento islámico
libraba una batalla que definiría su destino por siglos. Porque el Islam medieval no era una monolítica catedral de certezas serenas. Era en realidad un campo de tensiones profundas y apasionantes. Un vasto escenario donde los filósofos llamados falasifa, hombres de la talla de Al-Farabi e Ibn Sina, a quien el mundo occidental conocería como Avicena, proclamaban con audacia creciente que la razón aristotélica podía alcanzar verdades eternas por sus propios medios, sin necesidad de revelación profética alguna. Era una idea embriagadora y para muchos profundamente perturbadora. Si la razón humana podía por sí sola tocar la verdad última del cosmos, ¿para qué necesitaba el hombre la guía del profeta? ¿Para qué la revelación, si la lógica bastaba? Al-Ghazali llegó a ese escenario en el momento preciso. Con 300 estudiantes sentados a sus pies en la Nizamilla de Bagdad, con su voz proyectándose sobre los patios de mármol y las altas cúpulas de la academia, se convirtió en la figura intelectual más influyente y temida de su tiempo. Los estudiantes viajaban desde Anatolia, desde el Magreb, desde las llanuras de Persia y desde las costas del Océano Índico, solo para escucharle exponer la teología con la misma claridad implacable con que un matemático demuestra un teorema. Los sultanes solicitaban sus dictámenes, los califas valoraban su consejo en asuntos de Estado, y sus obras circulaban de madrasa en madrasa con la velocidad vertiginosa de las ideas que están destinadas a cambiar el mundo, pero precisamente allí, en la cima más luminosa de su gloria, algo comenzaba a moverse en las profundidades más oscuras de su ser. Porque Al-Ghazali no era un hombre capaz de vivir en la superficie de las ideas, ni de conformarse con las respuestas que los demás aceptaban sin cuestionar. Su inteligencia era de esa clase peligrosa que no puede dejar de tirar del hilo aunque la madeja se deshaga entera entre los dedos. Y mientras enseñaba y brillaba ante el mundo con una autoridad que parecía indestructible, una pregunta comenzó a resonar en su interior con una insistencia que ningún silogismo lograba apagar. ¿Qué pasa si toda esta arquitectura racional, construida con tanto esplendor y tanta gloria, está levantada sobre arena? ¿Qué pasa si la razón misma, esa herramienta tan afilada que corta cualquier argumento ajeno, al final tampoco puede sostenerse a sí misma? En esa pregunta silenciosa y devastadora, como una grieta invisible que avanza bajo los cimientos de un palacio en apariencia invencible, comenzó la crisis más profunda y transformadora que un filósofo islámico jamás atravesó. Al-Ghazali regresó al mundo transformado. No era el mismo hombre que había abandonado la cátedra de Bagdad años antes, consumido por la duda y el vacío. Era algo más complejo, más hondo y, en cierta forma, más verdadero. El retiro sufí lo había llevado a través de las ciudades santas de Damasco y Jerusalén, a través del desierto silencioso que rodea la Meca, a través de las noches oscuras del alma donde la mente ya no sirve como brújula y solo queda la experiencia directa, desnuda, de una presencia que no puede ser demostrada pero tampoco negada. Había encontrado lo que buscaba, no como una respuesta que se puede escribir en un pergamino, sino como una certeza vivida en lo más íntimo del ser. La iluminación espiritual que los maestros sufíes llamaban kashf, el desvelamiento de una realidad que trasciende el límite de todo razonamiento discursivo. De ese viaje interior emergió la obra más monumental y duradera de toda su vida, Ihya Ulum al-Din, que en español, que en 1800 podemos traducir como la revivificación de las ciencias religiosas. Volúmenes colosales que no eran simplemente un tratado de teología, ni un manual de jurisprudencia, ni un texto de mística sufí. Eran las tres cosas a la vez, entretejidas con la maestría de quien ha comprendido que la fe auténtica no puede vivir en ninguno de esos compartimentos por separado. Al-Ghazali construyó en esas páginas
una síntesis verdaderamente extraordinaria: la Sharia, la ley islámica externa y observable; la Aqida, la doctrina teológica racional; y la Haqiqa, la verdad interior y espiritual del sufismo, todo unificado en una visión donde el ritual cotidiano del creyente más humilde y la contemplación extática del místico más avanzado no eran caminos distintos, sino un único camino con diferentes profundidades. Era, en esencia, un mapa completo del alma humana en su búsqueda de lo divino. Pero la historia no dejó a Al-Ghazali sin un adversario a la altura de su grandeza. Décadas después de su muerte, en la Córdoba andaluza del siglo XII, surgió la figura que la posteridad convertiría en el polo opuesto y necesario de su legado: Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd, conocido en Occidente como Averroes. Filósofo y médico de una brillantez deslumbrante, Averroes no podía aceptar en silencio las devastadoras críticas que Al-Ghazali había lanzado contra los falasifa en su Tahafut al-Falasifa, la incoherencia de los filósofos, y respondió con una obra que era al mismo tiempo una defensa apasionada de la razón aristotélica y un ataque directo contra lo que consideraba el mayor peligro para el pensamiento islámico: Tahafut al-Tahafut, la incoherencia de la incoherencia, un título que en su sola formulación declaraba la guerra intelectual con una elegancia y una ferocidad iguales. El debate entre Al-Ghazali y Averroes no fue solo el enfrentamiento entre dos genios, fue la escenificación más dramática y perfecta de una de las tensiones fundamentales de toda la historia del pensamiento humano. Al-Ghazali argumentaba que la razón filosófica tiene límites estructurales e infranqueables. Puede describir el mundo observable, puede construir silogismos perfectamente válidos dentro de su propio sistema, pero no puede alcanzar la naturaleza de Dios ni los fundamentos últimos de la existencia, porque esos dominios pertenecen a una dimensión que la lógica simplemente no está equipada para penetrar. Averroes respondía que la razón es precisamente el instrumento que Dios mismo otorgó al ser humano para contemplar su creación, y que rechazarla en nombre de la experiencia mística equivalía a amputar la facultad más noble que distingue al hombre del resto de los seres. Dos titanes, dos visiones radicalmente distintas de dónde reside la verdad. Y entre ellos, flotando como una pregunta sin fondo, el mismo misterio que sigue sin respuesta definitiva. ¿Puede el universo ser comprendido o solo ser vivido? La ironía más sorprendente de este duelo intelectual es lo que la historia hizo con sus contendientes. Las obras de Averroes viajaron a Europa, fueron traducidas al latín y al hebreo, y fertilizaron el pensamiento de Tomás de Aquino, de Duns Scoto y de la gran tradición escolástica medieval. En Occidente, Averroes se convirtió en el comentador por antonomasia, el intérprete supremo de Aristóteles, la puerta a través de la cual la razón griega entró en la teología cristiana. Al-Ghazali, en cambio, se convirtió en la piedra angular sobre la que el Islam sunita construyó su síntesis espiritual más duradera. Su influencia se extendió desde los ulemas de Oriente Medio hasta los maestros sufíes del subcontinente indio, desde los juristas del norte de África hasta los pensadores que siglos más tarde intentarían reconciliar la modernidad con la fe islámica. Cada uno dominó un mundo diferente. Cada uno ganó la batalla en el territorio donde la historia decidió ir librarla. ¿Y qué tiene todo esto que ver con nosotros? ¿Qué puede decirnos un teólogo persa del siglo XI, a quienes vivimos en un mundo de inteligencia artificial, telescopios que observan los bordes del universo observable y secuenciadores genéticos capaces de leer el código de la vida? La respuesta es incómoda en su precisión. Todo. Porque la crisis que Al-Ghazali vivió en el interior de aquella madrasa de Bagdad, esa sensación de que el conocimiento más sofisticado del mundo
no responde a las preguntas que más duelen. No es una reliquia histórica. Es una experiencia que millones de personas atraviesan hoy con una intensidad que ningún algoritmo puede calmar. Tenemos más información que ninguna generación anterior, más datos, más modelos, más explicaciones técnicas de todo lo que es técnicamente explicable. Y sin embargo, la pregunta sobre el sentido, sobre el propósito, sobre por qué existe algo en lugar de nada, sigue ardiendo con la misma llama antigua e inextinguible con la que ardió en el pecho del joven prodigio de Tus hace casi 1000 años. La ciencia puede describir cómo se forman las estrellas, cómo evolucionan las especies y cómo el cerebro humano genera la experiencia de la conciencia. Pero la ciencia, en su rigor metodológico más honesto, reconoce que las preguntas sobre el porqué último no pertenecen a su jurisdicción. Y es precisamente en ese espacio, el espacio que el método científico no puede colonizar porque no tiene las herramientas adecuadas para hacerlo, donde la experiencia que Al-Ghazali describió sigue siendo perturbadoramente relevante. La experiencia de que existe un tipo de conocimiento que no se transmite a través de libros, ni de silogismos, ni de ecuaciones, sino a través de una transformación interior que cambia al que conoce junto con lo que es conocido. No es irracionalismo, no es oscurantismo, es el reconocimiento honesto de que hay dimensiones de la realidad que solo se abren desde adentro, desde ese territorio silencioso que ningún escáner puede mapear y ningún modelo matemático puede formalizar sin perder lo más esencial en el intento. Al-Ghazali murió en el año 1111, en la ciudad de Tus, donde había nacido, rodeado de sus discípulos y de sus libros. Tenía 53 años, una vida corta medida en décadas, pero inconmensurablemente larga medida en profundidad y en consecuencias. Dejó atrás decenas de obras que siguen siendo estudiadas en las universidades islámicas de todo el mundo. Un método espiritual que transformó el sufismo de una corriente marginal en una vía central de la espiritualidad islámica, y una pregunta que nadie ha podido enterrar definitivamente. ¿Hasta dónde puede llegar la razón antes de encontrar el umbral de lo que solo la experiencia vivida puede revelar? Su vida entera fue la demostración, dolorosa y heroica a la vez, de que ese umbral existe, y que cruzarlo requiere algo más que inteligencia. Requiere la valentía extraordinaria de aquel que está dispuesto a soltar todas sus certezas y adentrarse sin mapa ni garantía en el territorio más vasto y más desconocido que existe, el interior del alma humana frente al misterio eterno e inagotable del ser.